Bienvenidos a la clase virtual de Ciencia y Tecnología quinto grado de secundaria. Sesión número 18, fecha 07 de agosto del 2020, bajo la dirección del profesor Wilfredo Aucasi Quispe. Bien, una vez más, jóvenes estudiantes, bienvenidos del quinto grado de secundaria a la tercera unidad de Ciencia y Tecnología. Después de una semana de descanso, estamos pues retornando a nuestras actividades pedagógicas y espero cada uno de ustedes estamos prestos con los ánimos de seguir interactuando en el proceso de enseñanza, de aprendizaje a través de esta ventana virtual que el Ministerio garantiza. El tema de hoy es: diferenciamos entre especies nativas hídricas y genéticamente modificadas. Como ustedes presentan una imagen, como ustedes lo pueden apreciar o ver, observar en cuanto a una fruta que ustedes ya conocen, que viene a ser la naranja, ¿no? Entonces, es uno de los productos híbridos o genéticamente modificados. También observamos una variedad de productos de materia de prima de consumo, una variabilidad de productos orgánicos. Luego muestra aquí una variedad de productos de maíz mejorados, como hablamos, tanto nativas, híbridas y genéticamente modificadas. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar el tema conjuntamente con ustedes sobre diferenciamos entre especies nativas, híbridas y genéticamente modificadas. Como también vemos en la imagen una variedad también de papas nativas que a la fecha también últimamente en los últimos tiempos en el mercado ya parten pues de un producto híbrido genéticamente modificado que también son los tubérculos que se encuentran en nuestro país o a nivel del mundo. Bien, diferenciamos entre especies nativas, híbridas y genéticamente modificadas. Como ustedes, jóvenes estudiantes, ¿sabías que Perú está entre los países megadiversos del planeta? Esta megadiversidad se caracteriza por la gran variedad de especies, tanto vegetales y animales, y climas, la variedad de regiones climáticas que ha permitido cultivar diferentes plantas y frutos que a la fecha podemos contar algunos por cientos y otros por miles, como es el caso de la papa. No obstante, hay que considerar que la gran diversidad de productos ha surgido no solo de manera natural, sino también con la participación del hombre, muchas veces en el transcurso de miles de años, como por ejemplo para la obtención de la gran variedad de productos nativos que tenemos. Debemos saber también que existen plantas nativas, híbridas y genéticamente modificadas. Por ejemplo, tenemos los maizales nativos, que se han obtenido por la domesticación de maíces silvestres. En tanto, los maíces híbridos se obtienen del cruce de dos tipos de maíz, uno amarillo con uno blanco, para la obtención de un buen producto mejorado, con unas características especiales como resistencia de sabor, altura, etc. Por su parte, una semilla genéticamente modificada o transgénica resulta de extraer el ARN, el ácido ribonucleico del maíz, que se transfiere a un gen de otro reino distinto del vegetal, como el de las bacterias, a partir del uso de herramientas tecnológicas en el ambiente controlado, como el laboratorio, para hacerla, por ejemplo, más resistente sobre las plagas. Entonces, con ese fin, o sea, el hombre con ese fin hace este tipo de las especies nativas híbridas genéticamente modificados. ¿Para qué? Para que el mejoramiento de productos y sobre las plagas que realmente no combatan al producto, ¿no? Entonces, en todo caso, hace que esas especies sean más resistentes a las diferentes variedades de las plagas que realmente azotan pues en nuestro medio ambiente. Bien, como ustedes observarán, tenemos la imagen de una papa nativa, ¿no? Como realmente hasta la fecha, hay regiones que mantienen su originalidad
del cultivo de la papa nativa. Bien, también observamos una variedad de maíces que realmente son oriundos, ¿no?, nativos, y con el transcurrir de los miles de años del tiempo han sido modificados genéticamente, tanto híbridas. No solamente como habla, por ejemplo, ¿sabías que en Perú estamos pues entre los 10 países de megadiversos? Megadiversos es la variedad, diversidad de especies, tanto vegetales como animales. Como también lo vemos en la costa, en el mar peruano, observamos una gran variedad de animales, ¿no? Una gran variedad de animales. ¿Esto qué significa? Que el Perú, producto de toda esa variabilidad, de ese mega diverso de diversidad de especies, el Perú está pues entre los 10 países del mundo. Entonces, para nosotros, el Perú está constituido por costa, sierra y selva. Dentro de esas tres regiones realmente presenta una gran mega diversidad de especies, tanto flora y fauna. Bien, vamos a tocar el día de hoy que son especies nativas. Las especies nativas, se dice que una especie animal o vegetal es nativa cuando es originaria de un sitio geográfico determinado. Esto implica que es un oriundo de una región y que no hubo intervención humana de ningún tipo. O sea, quiere decir, hay regiones, hay animales como tantos vegetales que se mantienen en su hábitat, en su medio geográfico. Entonces, que no haya intervenido la mano del hombre. Como también existe eso. Entonces, si estas especies han sido posteriormente trasladadas a otras regiones, pasarán a ser especies introducidas o exóticas. Los seres provienen de algún lugar en el cual se originó la especie, en el lugar son considerados nativos. En cambio, los seres vivos, domesticados, ya viven en otros contextos, generados por el hombre. En tal sentido, implica el traslado de otras regiones a las que probablemente nunca hubieran llegado de manera natural. Bien, como ustedes observarán, aquí muestra una imagen, como todos ustedes conocerán, esto es parte de los aucánidos, que se llama la vicuña, que representa el símbolo de la patria en el escudo nacional. Entonces, esta especie se mantiene en su medio geográfico, ¿no? Se mantiene, porque como especie animal es originaria de su sitio geográfico determinado, ¿no? De su sitio geográfico. Pues ellos habitan aproximadamente entre 4.000 picos sobre el nivel del mar. De igual manera vemos en la especie vegetal, por ejemplo la oca, masua, estos productos se mantienen su originalidad en su región, ¿no? En diferentes regiones. Entonces mantienen. Todavía a la fecha no hay, en este caso, la modificación genéticamente. Las especies nativas generalmente poseen rasgos evolutivos determinados por el entorno natural de origen. Sin embargo, en el caso de las condiciones del entorno cambian drásticamente por un periodo prolongado. Estos rasgos pueden variar por la dinámica de la selección natural y la adaptación de un nuevo entorno. Por otro lado, el conjunto de las especies nativas conforman la flora y fauna, son autóctonas de una región y están perfectamente adaptadas unas a otras porque forman parte del ecosistema desde hace miles de años. La destrucción de esta especie nativa o la sustitución por otras invasoras pueden afectar seriamente el medio ambiente y ocasionando pérdida de la biodiversidad, degradación del ecosistema o su extinción. Bien, hay plantas como también animales están en peligro de extinción, ¿no? Todo eso influye muchos factores, como también puede ser los factores climatológicos que en estos últimos años estamos viviendo ya prácticamente de una manera contaminada. Entonces hay animales que están en peligro de extinción, como también
fauna que también, o como también la flora nativa que está ya en peligro de extinción. ¿Cómo se han formado las especies nativas? Vamos a ver cómo se han formado. Las especies nativas se han formado a partir de la selección y domesticación de plantas silvestres por el hombre tras miles de años de experiencia. Estas especies se producen por polinización abierta, lo que requiere decir que la propia planta produce su semilla y los agricultores pueden guardarla cada año. En los tiempos en que el hombre dejó de ser errante, pasó a ser sedentario. Cambió su actividad principal de subsistencia, de cazador-pescador, a recolector. La recolección derivó en agricultura hace unos 100.000 años. Entonces, jóvenes estudiantes, la domesticación de las plantas, que consistió en la selección de semillas de plantas silvestres con el mejor sabor, tamaño y forma, es decir, las que mejor se adaptaron a las condiciones climáticas locales, las más resistentes a las plagas y enfermedades. Las variedades de las plantas silvestres normalmente son más leñosas y espinosas o amargas. Mayormente esas plantas son resistentes pues a las plagas o a las enfermedades. Con los años de experiencia de los campesinos y la cuidadosa selección, las plantas fueron evolucionando hasta convertirse en las variedades cultivadas que conocemos hoy y que son diferentes a las de sus ancestros. Como ustedes observarán, muestra una imagen, una variedad de papas nativas, ¿no? Papas nativas que realmente ha sido, el hombre ha seleccionado, ¿no? Ha seleccionado las variedades de plantas nativas. Entonces quiere decir, estas especies producen por polinización abierta, lo que quiere decir que esta propia planta produce sus semillas. En esta hablamos de los tubérculos. Al crecer, desarrolla y luego se producen sus semillas. Y se le conoce como una polinización abierta. ¿Qué especies nativas tenemos en el Perú? La diversidad no solo explica por el número de especies silvestres, como las mariposas, las aves, insectos, sino también por la diversidad genética expresada en las variedades de razas nativas, que desde tiempos ancestrales se crían y cultivan en nuestro territorio, como la papa, la quinoa, kiwicha, ají, tomate, maíz y algunas de las 184 especies de plantas y 5 especies de animales domesticadas en el Perú. Tienen en especial significado para la alimentación global. Este patrimonio genético está muy relacionado con el patrimonio cultural, expresado en el conocimiento, saberes y tecnologías que las comunidades campesinas y pueblos indígenas han desarrollado durante siglos. Bien, ¿qué especies nativas tenemos en el Perú? Las nativas, aparte de la papa, como ustedes verán, tenemos el producto de la quinoa. Luego de la quinoa viene el kiwicha, ají, tomate, maíz y algunas 184 especies de plantas. Entonces, todo esto también fortalece, nos da mayor proteínas. ¿Para qué? Para contrarrestar, ¿no?, algunas enfermedades, de que nuestro cuerpo esté constituido y tenga toda esa fortaleza y rechazar cualquier otro tipo de enfermedades que pueden atacar en nuestro organismo. Entonces, de una buena alimentación, gracias a estos productos, ¿no? Porque, sin embargo, en otras regiones no lo tomamos mucha importancia a estos productos, pero sí tiene un alto valor nutritivo, como ya les he mencionado, la quinoa, kiwicha, ¿no?, tomate, maíz. Aunque el maíz en estos últimos tiempos ya prácticamente con la ciencia, estas especies nativas híbridas han sido modificados genéticamente. Bien, la papa, producto nativo emblemático del Perú, por supuesto,
la papa producto nativo emblemático del Perú, cuyo nombre científico es Solanum tuberus. Es una planta que pertenece a la familia de las solaneas, originarias de Sudamérica y cultivada en todo el mundo. Por sus tubérculos comestibles que tiene alto valor nutritivo, hay suficientes evidencias arqueológicas que se sitúan los primeros indicios del cultivo de la papa alrededor del lago Titicaca, hace 7.000 años, a partir de 20 especies silvestres morfológicamente similares relacionadas con el complejo Solanum brevicaule, que se encuentran distribuidas dentro del centro de Perú hasta el norte de Argentina. Las primeras evidencias de la papa son hace 8.000 años. Así que, jóvenes estudiantes, ¿cómo es que esa papa nativa se mantiene y ofrece pues una buena alimentación de alto porcentaje nutritivo? Como vemos ahí, la quinoa, un producto muy originario del Perú que posee alto valor nutritivo en proteínas y calorías. Vemos también que el tomate hoy en día también se ha modificado genéticamente, pero también es parte de la alimentación. Como ustedes observan, tenemos aquí, por ejemplo, muestra el maíz. Hay dos tipos de maíz, blanco y amarillo. Entonces, entre esos dos cruces genéticamente se modifican y han sido mejorados estos productos para exportarlos a otros países. ¿A qué se llaman especies híbridas? Las especies híbridas, un híbrido es un organismo vivo, ya sea animal o como vegetal, procedente del cruce de dos organismos de especies o subespecies distintas, o de calidad o razas diferentes. Entonces es un cruce, ¿no? Entonces prácticamente también llamamos híbridos tanto en animales como en el reino vegetal. Son especies que se obtienen mediante el proceso de mejoramiento de semillas. En este caso estamos hablando de las especies vegetales, ¿no? Mediante la hibridación son especies que se obtienen mediante el proceso de mejoramiento de semillas. ¿Para qué? Consiste en una técnica que utilizan los agricultores para obtener una semilla tomada las mejores características de estas plantas distintas durante el proceso de polinización. El maíz mejorado o híbrido se obtiene al cruzar dos plantas de maíz. Así, al combinar el 50% del ARN, del ácido ribonucleico, de una especie y el 50% de la otra, que se genera una planta con características determinadas de resistencia, altura y sabor. Bien, tenemos una variedad también de productos, en este caso de lo que estamos hablando de cereales, para ofrecer en cuanto a la alimentación. Bien, muestra cómo realmente entre el 50% del ácido ribonucleico de una especie comparten el 50% que se genera una planta con características determinadas de resistencia. Como muestran ustedes, aquí tenemos una imagen del maíz mejorado, ¿no? Genéticamente modificados. ¿Cómo se obtienen las semillas híbridas? La hibridación se puede dar de forma artificial o natural, o sea, se puede obtener de forma natural o como también artificial. En la polinización cruzada artificial será la mano del hombre la causante del cruce, mientras que en la natural los polinizadores que habitan en nuestros huertos son los que realizan el intercambio del polen, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes hacen eso? Las abejas, las palomas. Entonces, de alguna u otra manera, voluntariamente caen las semillas sobre la superficie, entonces se reproduce de esa manera. El término de sencillos, por ejemplo, la semilla híbrida de maíz, resulta cuando una planta de maíz fecundada a otro que genéticamente no está emparentada con la primera. La planta que produce la semilla se llama progenitora.
hembra. Escuchen bien, jóvenes, la planta que produce semilla se llama progenitora hembra o de semilla. En tanto, la planta que proporciona el polen para fecundar a la hembra se llama progenitor macho o de polen. En otras palabras, una planta hembra es cruzada con un progenitor macho a fin de producir una semilla híbrida. Esta semilla posee una configuración genética única, resultado de ambos progenitores, y produce una planta con determinadas características, por ejemplo, madurez específica, resistencia a enfermedades de cierto color, grano, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que demuestra? Genéticamente modificado va a ser resistente, pues, ¿no? Resistente contra las enfermedades. La flor masculina, la estigma de la planta hembra, es retirada, desespigada antes de la producción del polen, a fin de que ésta llegue a la flor femenina, mazorca de la planta hembra, que provenga únicamente de las espigas de las plantas machos. Es necesario desespigar las hembras a fin de que su polen no polinice las estigmas femeninos. Si esto llega a ocurrir, proceso conocido como autofecundación femenina. Se produce una pérdida significativa en la calidad de semillas que se genera, y eso se aprecia claramente en el cultivo que se produce al sembrar la semilla. ¿A qué se llaman especies transgénicas? Una especie transgénica o genéticamente modificada resulta de extraer del ácido ribonucleico de una planta, transferirle a un gen de un reino distinto del vegetal, como el bacteriano, por medio de herramientas tecnológicas y en un ambiente controlado, como puede ser un laboratorio. Las semillas transgénicas o semillas modificadas genéticamente son creadas en el laboratorio a partir de plantas en las que ha insertado un gen externo proveniente de otro reino como el animal, lo cual no pasaría nunca en la naturaleza. Por ejemplo, el maíz transgénico comercializado actualmente tiene genes de una bacteria, o un tomate con genes de un pez. Con genes de un pez. Al estar patentadas estas semillas, no es posible guardarlas. Ojo, mientras las semillas nativas sí se puede guardar durante un año, por ejemplo, la papa, pero en este caso, cuando ya está modificado genéticamente, no se puede guardar las semillas. No es posible guardarlas y se deben comprar cada año a un costo de mayor que las tradicionales, como realmente este tipo de producción lo realizamos pues en la costa, ¿no? Bien, ¿cuál es la finalidad de obtención de estas especies transgénicas? ¿Qué finalidad? En los últimos años, la manipulación genética o transgénesis se ha realizado con la finalidad de obtener especies más resistentes a las plagas. Con ese fin, jóvenes estudiantes, estos productos nativos se realiza el cruce, ¿no? Entonces, la obtención de ¿qué? De las especies nativas híbridas y genéticamente modificadas, con ese fin, ¿no? De resistir las plagas. Por ejemplo, en el caso del maíz, se han generado plantas más resistentes al gusano, cogollero o una oruga masticadora que se come las hojas y que en su etapa larvaria puede causar daños significativos a los cultivos cuando no se controla en forma adecuada, según los reportes anuales de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y de la Agricultura. En este caso hablamos FAO. Bien, con ese fin es. Bien, también de igual manera se ha descubierto la bacteria Bacillus thuringiensis. Contiene la proteína que al incrustarse en el intestino del gusano cogollero le quita el hambre. Al extraer e incrustarlo el ácido ribonucleico de cualquier variedad de maíz,
se logra que la hoja de esta planta contenga esta proteína y sirva como insecticida, lo que significaría la aplicación de menos insecticidas para controlar las plagas. Entonces, con esa finalidad se realizan las especies transgénicas más resistentes hacia las bacterias o como también gusanos. ¿Qué especies transgénicas se comercializan actualmente? Los cultivos mayoritarios son 4. Se concentran sobre todo en Estados Unidos, Brasil, Argentina, India y Canadá. En esos países mencionados, mayormente estas especies transgénicas se comercializan. Las hojas son cereales que aportan proteínas, tienen un gen resistente a la herbicida, lo que ha implicado el aumento del consumo de esta semilla, con las consecuencias para la salud y el ambiente. La mayor parte del mercado está controlado por la empresa transnacional Monsanto. Sus semillas de soja resistente herbicida creado por la misma compañía Roundup Ready. Entonces, jóvenes estudiantes, todo esto en el año 2014. Soja es una planta herbácea, ¿no? Son plantas herbáceas, que producen los productos realmente cereales que aportan proteínas, como también podemos ser el aceite de cocina, para el comercio comestible. Entonces, como ustedes ven la imagen, esto es la planta llamado soja, o como también se le conoce soya, ¿no? Que ofrece un exquisito rico en aceite. El maíz contiene genes insertados de la bacteria Bacillus thuringiensis. Como sistema de pesticida natural, esta bacteria secreta una toxina contra las larvas, ¿ve? Contra las larvas, para no contrarrestar sus tejidos. El problema es que esta es una técnica aplicada exclusivamente para el control de la plaga. Sin embargo, como la planta produce toxinas, constantemente las plagas han logrado desarrollar resistencias, representando el 30% de su superficie cultivada. Entonces, con ese fin se realiza. Bien, como ustedes ven, a través de esta técnica de esta especie nativa, híbridas y genéticamente modificados, muestra la imagen, el color, ¿no? El color y tamaño del maíz. El algodón, mayormente el algodón vemos pues en la producción, mayormente en la costa. También tiene genes de bacterias, pero presenta el inconveniente de haber desarrollado superplagas resistentes a los pesticidas que destrozan las cosechas, o lo que genera graves problemas en los países de alto cultivo, como la India, el 68% de la superficie total cultivada en el mundo. Así es. Como ustedes muestran, cómo es el reino vegetal que produce el algodón. Obviamente estos en zonas cálidas, como por ejemplo la costa. La colza, planta herbácea que extrae de las semillas, producción de margarina, mayonesa, aceite de cocina. Tiene un gen de resistencia a herbicida del 25% de la superficie total cultivada en el mundo. En Estados Unidos se comercializan los productos transgénicos de remolacha, calabaza, alfalfa, papaya, mientras en Europa solo se ha permitido el maíz para el uso comercial. Y en España, en España es el país más permisivo para el uso comercial de productos transgénicos y tuvo mayor superficie cultivada entre el año 2014 con 130.000 hectáreas. En todo, otros 9 países han prohibido el uso comercial del producto. Bien, aquí tenemos una especie vegetal llamado colza.
¿no? Es una planta herbácea que produce mayormente aceite. Y todo esto pues es con el fin de utilizar, en este caso, el aceite para la cocina. Bien, jóvenes estudiantes, hay actividades de extensión donde cada uno de ustedes van a responder las siguientes preguntas en su cuaderno. Dice, ¿qué productos consumimos diariamente? ¿Nativos, híbridos o transgénicos? Entonces ustedes van a, con la ayuda de un familiar cercano, ustedes tratarán de desarrollar o responder las interrogantes. Segundo, ¿qué debemos consumir para protegernos de las enfermedades? Como he mencionado, hemos hablado de las plantas nativas, por ejemplo, híbridas y genéticamente modificadas. También hay plantas que se mantienen su originalidad, sin la intervención de la manipulación del hombre. En este caso hemos hablado de la quinoa, kiwicha y así, entre otros productos que ustedes van a informarse de acuerdo a un texto o en internet para con la ayuda de sus saberes previos responder pues la siguiente pregunta o la segunda pregunta en su cuaderno. Siguiente pregunta, ¿por qué la comida peruana es tan rica? A ver, jóvenes estudiantes, ¿por qué la comida peruana es tan rica? Porque ofrece una mega diversidad de productos, de especies vegetales, tanto animales. Entonces, bajo su concepto, ustedes van a responder las siguientes interrogantes. Y como último tenemos, ¿qué tiene que ver nuestro estado anímico y nuestras emociones con la comida que consumimos? Bien, jóvenes, estas 4 interrogantes van a responder en su cuaderno y me van a evidenciar a través, el día lunes, a través a mi WhatsApp personal, para de esa manera controlar los trabajos que se han dejado en casa.